Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano, un lugar en donde vas a encontrar siempre opiniones y análisis de series y películas. Si te gusta, te agradecería muchísimo la suscripción porque hoy vamos a estar hablando de El Reino, la nueva producción argentina para Netflix creada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro. Claudia es una de las novelistas más exitosas en Argentina, especializada en el policial negro, autora de novelas como Las Vivas de los Jueves, Betty Boo, Las Grietas de Jara, entre muchísimas otras. Por su parte, Marcelo, director y guionista de cine que ha sido, entre otras cosas, director de la adaptación de Las Vivas de los Jueves, se juntaron para contar esta historia original que tiene como protagonista a Diego Peretti interpretando a un pastor de una iglesia evangelista que decide entrar en la política yendo de candidato a vicepresidente. Pero ¿qué sucede en el primer episodio? En medio del lanzamiento de campaña hay un atentado y asesinan al candidato a presidente, con lo cual el pastor Emilio va a quedar como el candidato, el nuevo candidato a presidente, y la serie se va a preguntar varias cosas. ¿Quién está detrás de este atentado? ¿Por qué terminó sucediendo? ¿Y cuáles son los entramados del poder entre la iglesia evangélica, la política y, por supuesto, cómo se maneja la opinión pública? Con un reparto enorme que incluye a Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Vera Spinetta, entre muchos otros, El Reino entonces es una serie ambiciosa que tiene un misterio en su tronco fundamental, pero también aprovecha a hacerse muchísimas preguntas sobre el poder detrás de la política, llevándonos a un escenario que juega con la hiperrealidad. Me gustaron varias cosas de El Reino, principalmente el uso que hace de los símbolos. Vamos a estar hablando de eso en un ratito, pero primero vamos a destacar algunos de los pilares en donde creo se construye la fortaleza de El Reino. Primero, cómo cuenta esta historia de misterio y construyendo sobre el qué pasaría si. Estamos hablando en primer lugar de un relato original, algo que siempre me gusta encontrar. No es una adaptación de una novela ni nada por el estilo, sino que es una idea original creada para esta serie. Está muy bien estructurado y es efectivo. No siempre es sutil, pero llega a buen puerto apuntalado por unos muy buenos últimos 2 episodios. Las fichas empiezan a caer en su lugar con mayor o menor impacto, pero te interpela y hace que quieras llegar hasta el último momento de la temporada. Momento en el cual se da una respuesta sólida y digna a un gran interrogante que se hizo al principio de toda esta historia. Eso es lo principal que creo hay que pedirle a un policial y es lo que El Reino otorga. Por otro lado, la factura técnica. Me encantó ver ese primer episodio con un despliegue enorme. Me encantó ver a lo largo de toda la temporada muchas locaciones reales. Durante estos 8 episodios hay muchos lugares icónicos de Buenos Aires y hay un muy buen uso de los edificios. Se está contando muchas historias con los edificios. Ya vamos a ir ahí. Por otro lado, también hay una búsqueda constante de no poner el plano obvio en cada una de las escenas. Se aleja muchísimo del plano y contraplano en medio de una discusión, por ejemplo. En cada secuencia de acción o en donde se requiere un efecto práctico está súper bien ejecutado. E insisto, se logró hacer varias escenas con un despliegue técnico enorme. Por ejemplo, los 2 actos políticos. El primero en este estadio lleno de personas, en donde hay muchísimas piezas que se mueven al mismo tiempo, muchas cosas sucediendo simultáneamente y todo el tiempo estás entendiendo qué es lo que te quieren contar. Por otra parte, las actuaciones. Es un elenco enorme, es un elenco coral, es una historia donde hay muchos personajes. Después vamos a hablar quizás en las partes que menos me gustaron sobre el balance de los personajes, pero en líneas generales es un muy buen elenco, es una muy buena demostración de actuación de parte de todos ellos, sin dudas. La dinámica entre Mercedes Morán, que es la mujer de este pastor y tiene una fortaleza muy particular con sus propios objetivos, su propia agenda, incluso manejando las decisiones que toma el pastor Emilio, es increíble, pero la dinámica que tienen entre Mercedes Morán y Diego Peretti hace de ambos un frente que mete miedo. Por otro lado, Joaquín Furriel está en otro de sus grandes roles. Yo creo que junto al patrón es uno de sus grandes papeles, interpretando a este tipo que es el que mueve los hilos de esta campaña electoral, manejando como quiere la opinión pública con su propio ejército de trolls en internet, estando siempre un paso adelante de todos. Quizás se abusa de ese recurso, pero la interpretación de Joaquín Furriel es tan fría, tan icónica que le perdonás todo. Y el que más se destaca para mí, otra vez, es Peter Lanzani.
Peter Lanzani creo que es el mejor actor de su generación, ya hace varios años viene demostrándolo y cada uno de los proyectos que nos muestra se ve una evolución en su arte, en su performance, en su forma de demostrar emociones. Él interpreta a Tadeo, un tipo súper espiritual y religioso que es el que se está haciendo cargo del comedor de niños que depende de esta iglesia evangélica. Tiene una relación muy cercana con Emilio, pero a diferencia de todos los demás, lo que le mueve a él 100% es la fe. Y es a través de esa fe que empieza a ver las cosas desde otro lugar. Cómo se expresa, cómo se mueve, es completamente orgánico. Lo de Peter Lanzani metiéndose 100% en este personaje. Peter desaparece en el rol de Tadeo. Por eso es que lo extrañaba en cada uno de los capítulos en donde su personaje parecía un poco ausente. Pero vamos al aspecto que me parece más interesante de El Reino, que es el uso de los símbolos para contar la historia. Acá nos vamos a meter más en territorio spoiler, así que si no viste toda la serie te recomiendo que no sigas viendo el video por si no querés arruinarte absolutamente nada. Arrancamos con esa gran secuencia del atentado en el medio del acto, enfocándonos en el manto del pastor que de alguna manera es el causante de todo. Es el primero de los grandes simbolismos que nos pone la serie. El hombre de política que ve en la fe una oportunidad de tomar el poder termina ejecutado con la fe envolviéndolo y siendo la causa de este accidente. Al mismo tiempo, este es el primer paso del pastor Emilio alejándose de la fe para sentarse más cerca de la política. Avanzamos un poco más y llegamos al templo, ese templo que es la casa de Emilio, su familia y también de Tadeo, el personaje de Peter Lanzani, y de Julio, el personaje de Chino Darín. A lo largo de la serie vamos a ver cómo este templo es un laberinto, no sabes cuántos ambientes tiene, cuántas puertas, cuántos secretos alberga. En cada episodio vamos a ver cómo hay cuartos escondidos, puertas que llevan a otro lugar, armarios que guardan montones de dinero. Este templo está lleno de secretos y cosas que no se pueden mostrar ni decir, tal y como finalmente lo está el pastor Emilio, ocultando secretos súper oscuros en su persona. Otro de los lugares que terminan siendo protagonistas y nos cuentan algo sobre los personajes es el despacho del personaje de Joaquín Furriel, que juega con esta supuesta transparencia llena de vidrios en donde supuestamente no hay nada que ocultar, pero es el personaje que más secretos maneja. Y su despacho no es casualidad que esté por encima y por detrás de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. De alguna manera expresando que el verdadero poder está en ese despacho y no en la Casa de Gobierno. Seguimos adelante y llegamos a una transición que me gustó particularmente mucho. Después de la escena del lavado de pies en la cárcel, en donde Julio decide ponerse en ese lugar de ayudar al otro, saltamos a la casa familiar de Julio y vemos como él y su hermana se están mojando los pies en la piscina gigante que tienen en esa mansión. En esta transición nos muestran las dos caras de Julio. Este tipo realmente tuvo un despertar después de ese juego de ruleta rusa, pagó su castigo y tiene una vocación de querer ayudar, pero también tiene toda una estructura de privilegios. El símbolo del lavado de pies se centra en darle al desprotegido ese lugar, mientras que Julio y su hermana vienen de toda una vida de estar en ese lugar de privilegios. Y pasamos a los personajes de Remigio y Tadeo. Ambos vienen a representar la fe y son los únicos que notan esta presencia sobrenatural y espiritual que termina siendo el pescado o Jonathan. Son los primeros en estar desencantados con la institución al encontrar todos los secretos horribles detrás del pastor Emilio, pero no así con la fe, y esa convicción tiene repercusiones diferentes para ambos. Tadeo por un lado termina en Bolivia predicando la palabra de Dios, mientras que las convicciones de Remigio lo llevan a hacer el último sacrificio. Hablando de Jonathan, la verdad es que siento que fue la decisión más valiente la de incorporar 100% el concepto sobrenatural de los poderes de este personaje. Entiendo también que es el lugar más divisorio de la serie. Mucha gente va a interpretar que esto es demasiado. En lo personal me gustó que se la jueguen por mostrar 100% lo que puede hacer este personaje y no dejarlo ambiguo. Quizás la escena del colectivo es un poco demasiado, pero el concepto me parece que está bien. Y sobre el pastor Emilio vamos a ese simbolismo que está presente en toda la serie. Vemos que tiene su propio arco, que es la marca del demonio. Durante todo el show vemos cómo desde la iglesia se mete al demonio cada vez que un personaje hace algo malo. De hecho, el capítulo número 7 se llama La marca del demonio.
Y hay una marca que estuvo presente en el diablo de la serie, que viene a ser el Pastor Emilio, que es el moretón en el ojo, que se hace en esa terrible noche antes del acto de elección. En el primer capítulo vemos cómo esa mancha es súper prominente y el pastor termina maquillándola, pero a lo largo de la serie vamos a ver cómo ese moretón empieza a alejarse y hace falta cada vez menos maquillaje para ocultarlo, lo cual relaciono con su terrible secreto y sus horribles acciones. Cada vez que está más cerca de alcanzar el poder, menos esfuerzo tiene que hacer por cubrir esa oscuridad, porque total ya no importa, ya llegó al poder y es inimputable. Y ese final, esa última revelación, hace que la primera escena de la serie sea mucho más fuerte. El peso dramático del pescado cuidando a Brian, lavándolo, cambiándole las ropas y dándole un arma para defenderse de su próximo ataque es enorme una vez que sabes lo que pasó antes de esta secuencia. En definitiva, el simbolismo dentro del reino es lo que más me gustó, dentro de algunas cosas que no me terminaron de cerrar, como la representación de distintas clases con menos oportunidades, un poco vaga, estereotipada, sin una búsqueda por mostrarnos sus problemas ni costumbres, ni una visión ni siquiera a través de alguno de sus personajes, o una cuestión que pasa mucho, que es que ciertos diálogos que buscan ser cotidianos y acercarnos a los personajes terminan estando súper acartonados. Y si bien tenemos 8 episodios para conocer a todos estos personajes, hay una vocación más de usar a los personajes como piezas de un rompecabezas para la historia que se quiere contar y no tanto justamente por desarrollar a estos personajes. Pero en resumen, me encanta que haya este nivel de producción nacional en Netflix y me gustaría que ustedes me cuenten sus opiniones sobre El Reino, si recuerdan alguna otra escena que tenga este tipo de juegos con los símbolos dentro de la historia. Me encantaría que me instruyan todavía más en lo que pudo contarnos El Reino. Y nada, si les gustó, gracias por ese like, ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video si vos querés. Chao.